como todas las mañanas, me desperté temprano para ir a mi trabajo. Mis ojos cansados luchaban por mantenerse abiertos mientras arrastraba mis pies hacia el baño. Mi cabello desaliñado se rebelaba contra cualquier intento de peinarlo. Estaba en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, cuando mi reflejo en el espejo me mostró una expresión demacrada. Tomé un poco de agua y me lavé la cara, esperando que eso reviviera mi somnolencia. Mientras el agua fría corría en mi cara, una frase resonó en mi cabeza. Hay algo debajo de la cama. La extraña y espeluznante sensación que sentí en mi sueño de anoche volvió repentinamente. A pesar de la sensación extraña y el palpitar acelerado de mi corazón, dirigí mi mirada hacia el reloj en mi mesa de noche. «Demonios, ya voy tarde», me dije a mí mismo. En un chasquido, agarré mis llaves y me dirigí al trabajo. Me encontraba en la oficina, tratando de concentrarme en mi trabajo, pero esa frase seguía resonando en mi cabeza una y otra vez. «Hay algo debajo de la cama». No podía sacudirme esa sensación de inquietud que me había invadido. Decidí regresar a casa temprano, y al acercarme a la puerta noté que estaba sin llave. «Hay algo debajo de la cama», resonó una vez más en mi cabeza. Abrí la puerta y, en ese mismo momento, sentí pesadez en mis hombros, indicando que algo no andaba bien. Estando dentro de la casa, escuché un ruido brusco proveniente del cuarto, como si algo hubiese caído del techo para luego arrastrarse desesperadamente debajo de la cama. Necesitaba enfrentar mi miedo y descubrir qué era lo que se escondía debajo de mi cama. Al llegar, mi corazón latía tan fuerte que podía jurar que se escuchaba en todo el vecindario. Me acerqué lentamente y me arrodillé frente a la cama. Respiré hondo y, con manos temblorosas, levanté el colchón. Lo que vi a continuación me hizo gritar como nunca antes lo había hecho. Ahí, debajo de mi cama, estaba el gato de mi vecina mirándome fijamente. Sí, un simple gato. ¿Por qué había estado tan asustado? Me sentí ridículo y aliviado al mismo tiempo. Entonces, el gato soltó un maullido burlón, como si supiera exactamente la conmoción que había causado en mí. Lo miré con enojo y exclamé: «Maldito animal, casi me matas del susto». El gato simplemente se levantó y se escabulló por la ventana, dejándome con una mezcla de alivio y frustración. Después de recibir tremendo susto de aquel gato de la vecina, decidí tomar un descanso, cerré mis ojos por lo que pareció 10 minutos, cuando de repente esa frase resonó en mi cabeza una vez más: «Hay algo debajo de la cama». Mi inquietud regresó, despertándome de golpe. Revisé mi reloj, marcaba las 3 de la mañana. Lentamente, agaché la cabeza y levanté la sábana con las manos temblorosas. Expectante, mi corazón latía a una velocidad que parecía que iba a estallar en mi pecho. Bajé la vista hacia el abismo oscuro que se revelaba debajo de mi cama. Y ahí estaba, esperándome como un demonio en su guarida. Mis ojos se abrieron desmesuradamente al encontrarme con la criatura. Era algo con el pelo enmarañado y los ojos hundidos. Solo una tenue luz roja se reflejaba en sus pupilas, brillando como proyectores en la oscuridad de mi habitación. La criatura lentamente se fue desvaneciendo en la oscuridad, para 2 segundos después, agarrar mi pie derecho desde el otro costado de la cama, con sus manos, delgadas y largas al tacto, parecían como alfileres incrustándose en mi pie. Traté de soltarme, pero empezó a arrastrarme dentro de la cama. Empezó a desvanecerse en el piso, como si de un portal al inframundo se tratara. Esta cosa soltó un chillido estremecedor cuando en acto de desesperación extendí mis manos tratando de agarrar cualquier cosa a mi alcance. Lo que pude agarrar fue una linterna vieja tirada en el piso. Procedí a encenderla con rapidez y la apunté directo al rostro. Me soltó, pero antes de desaparecer por completo dijo: «Hay algo debajo de tu cama». Todo comenzó hace unas semanas, cuando un fuerte huracán azotó mi ciudad. Mi perro Scooby desapareció. Pasé todo el día buscándolo, pero no encontré ni un rastro de él.
Fue una experiencia devastadora para mí. Pasaba mis días llorando, mientras mi novia intentaba consolarme. Dios, cuánto quería a ese perro. Sin embargo, algo extraño sucedió el viernes de la semana pasada. Mi perro Scooby regresó. Estaba sucio y mojado, sin su collar, pero lo abracé con alegría. A pesar de su estado, algo en él me inquietaba. Sentía un frío inusual y un extraño olor a tierra. Atribuí estos cambios a su experiencia y no le di más importancia, estaba simplemente emocionado de que hubiera vuelto. Lo bañé y esa noche durmió a mi lado en la cama. Mi novia también estaba contenta, aunque noté una cierta incomodidad en su rostro. Al día siguiente, le pregunté qué le pasaba. Ella respondió, Miguel, ¿no te parece extraño? Scooby está igual. Sí, estaba sucio cuando volvió, pero no ha perdido peso, y lo más extraño es que ya no quiere salir de casa. Siempre amaba jugar en el patio. Además, sigue oliendo a tierra a pesar de haberlo bañado. Yo le dije que no se preocupara, que quizás simplemente estaba ajustándose después de su desaparición, pero sus palabras quedaron en mi mente. Los días transcurrieron con normalidad hasta la noche de lunes. Mi novia y yo estábamos en la cama cuando escuchamos susurros provenientes de la cocina. Me alarmé y agarré mi pistola antes de salir a investigar. Sin embargo, cuando llegué a la cocina, no había nadie más que Scooby, sentado en el sofá y la televisión encendida. Aunque me pareció extraño, apagué la televisión y volví a la cama después de asegurarme de que la casa estaba vacía. A la mañana siguiente, encontramos la casa cubierta de tierra y profundas marcas de arañazos en las paredes y el suelo. Mi novia no estaba y Scooby había desaparecido. La puerta principal estaba abierta, así que me vestí y salí en busca de él, sin éxito. Después de un tiempo, mientras conducía de regreso a casa, lo vi. Scooby estaba en la puerta de mi casa, pero algo no estaba bien. Estaba visiblemente más delgado y alguien estaba parado junto a él, tocando la puerta. Me detuve y le pregunté al hombre quién era. Se presentó y me dijo que había encontrado a mi perro unos días atrás, atrapado en un agujero poco profundo mientras cazaba ciervos con su hijo. Este perro estaba terriblemente delgado y herido, continuó. Lo llevé al veterinario, quien lo curó y le dio comida. No puedo entender cómo alguien podría hacerle esto. Yo le expliqué que Scooby había regresado a casa hace solo 5 días, pero Malcolm me insistió en que tenía el collar con mi dirección y nombre. Esa noche, cociné una deliciosa chuleta para Scooby, mi Scooby original. Mientras lo veía comer, recordé que el otro Scooby no había comido desde su regreso. Me preocupaba que estuviera enfermo, pero no mostraba signos de enfermedad ni hambre. Mientras pensaba en esto, escuché un ruido, como si un animal rasguñara la puerta. Salí a investigar, pero no vi nada afuera. Cuando volví, encontré a Scooby temblando bajo la mesa. Lo tranquilicé y lo llevé a mi habitación, donde se quedó dormido a mi lado. Sin embargo, esa noche, me desperté sobresaltado. Oí pasos que provenían del patio trasero. Agarré mi pistola nuevamente y subí al segundo piso junto a mi perro, el original, mirando por la ventana. Era Scooby, pero obviamente no mi Scooby. Esta criatura estaba de pie sobre 2 patas, alto y con tierra cayendo de su boca. Aullaba como Scooby, pero de una manera perturbadora. A pesar de mi miedo, observé cómo intentaba abrir la puerta sin éxito. Luego, esa cosa habló, «Déjame entrar, cabrón, déjame entrar». Su voz era grave y penetrante. Finalmente, se fue, pero antes de desaparecer, se transformó nuevamente en la apariencia de mi perro. Sí, se parecía a él, pero no lo era. Scooby, mi verdadero Scooby, estaba temblando a mi lado. Me quedé mirando por la ventana mientras esa cosa saltaba la valla de más de 2,5 metros que había instalado hace un año, y luego se adentró en el bosque detrás de mi casa. Lo perdí de vista y me quedé en estado de shock, temblando durante horas. Finalmente, mi novia llegó a casa y le conté todo lo sucedido.
Con lágrimas en los ojos, me dijo que ella también lo había visto. El día que Scooby regresó, sintió que alguien abría la puerta del baño y esa cosa la miraba mientras sonreía con dientes amarillos. Pensó que había sido un sueño, pero ahora creía que era real. Hasta el día de hoy, esa criatura no ha regresado, a pesar de que coloqué cámaras y detectores de movimiento. Sin embargo, todavía escucho sus aullidos desde el bosque. Planeamos mudarnos pronto, con la esperanza de que esta pesadilla finalmente termine. Dios, por favor, que así sea. Hoy quiero compartir una historia que involucra algo que acecha desde los rincones más oscuros de nuestros hogares, aunque realmente no sé cómo se llama, y preferiría nunca haber cruzado su camino. Permíteme relatar mi experiencia con este ente misterioso. Era una tarde tranquila después de mi regreso de la universidad, y me dirigí a mi habitación, que se encontraba vacía ya que mi hermana había salido a visitar a unas amigas. Decidí ver una serie en Netflix para disfrutar de la tranquilidad de la casa, pero algo no estaba del todo bien, el ambiente se volvió pesado e incómodo. A pesar de esto, decidí ir a la cocina a prepararme un café. En ese momento, escuché a mi gato maullar desde afuera. Me giré rápidamente y alcancé a ver una silueta de algo parecido a mi gato, pero no pude distinguirlo claramente. Al salir a buscarlo, desapareció. Decidí servirle comida y regresar a tomar mi café. Después de apagar las luces para disfrutar de la serie con los colores del atardecer de fondo, pasaron las horas y la noche cayó. Me preocupé por mi gato, que aún no había regresado, así que fui a revisar su plato. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Volví a escuchar un maullido, pero cuando miré hacia abajo, no había nada. Empecé a pensar que tal vez estaba imaginando cosas y que mi hermana había regresado sin que me diera cuenta. Pero seguía sin explicar por qué había objetos tirados por la casa. Decidí volver a mi habitación y la extraña sensación persistía. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando esperaba que mi hermana regresara para cenar y, así, olvidar esos sentimientos extraños. Salí a buscar a mi gato nuevamente y finalmente lo encontré. Parecía que había estado comiendo en la casa de nuestros vecinos. Al regresar a mi habitación, sentí algo detrás de mí. Me giré, pero no vi nada, aunque sentí que alguien había entrado a la casa y se dirigía al baño. Toqué la puerta del baño y saludé a mi hermana, pero no obtuve respuesta. Había mucho ruido, como si estuviera tomando una ducha, así que supuse que no quería hablar conmigo. Sin embargo, 2 horas después, cuando ella aún no había salido del baño, me inquieté y me preparé para entrar. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, recibí un mensaje. Lo ignoré y abrí la puerta del baño, solo para encontrarlo vacío y desordenado. La extraña sensación persistía, y volví a escuchar el maullido de mi gato. Cuando miré hacia abajo, no había nada. Asumí que mi hermana había salido en algún momento, aunque no podía explicar el desorden. Regresé a mi habitación y revisé el chat de mi hermana, solo para descubrir que no me había enviado ningún mensaje. Sentí alivio temporalmente y me reí de mí misma por pensar que algo extraño había ocurrido. Luego, llamé a mi hermana para contarle el extraño sueño que había tenido, pero ella me informó que se quedaría a dormir con una amiga, lo que confirmaba que había estado sola en casa. Mientras hablábamos, noté que la casa se quedaba sin luz. Intenté moverme, pero me sentí paralizada, incapaz de emitir sonido alguno. Cada paso parecía pesar una tonelada. Desesperada, intenté correr, pero estaba atrapada en una especie de parálisis. Finalmente, abrí los ojos y me encontré en mi cama. Revisé el chat de mi hermana, pero no había mensajes. Llamé a mi hermana para contarle mi extraño sueño, y ella me aseguró que todo estaba bien y que se quedaría a dormir en casa de su amiga. Siguiendo su consejo, preparé algo para comer y me dirigí a la cocina. Sin embargo,
Volví a sentirme pesada y me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi habitación nuevamente. La situación se volvía cada vez más extraña. Sentí una presencia en la habitación y me di cuenta de que algo o alguien estaba mirándome. Intenté moverme, pero no podía. El ente se acercó y sentí un peso en el pecho. Desesperada, logré moverme lentamente hacia la puerta, murmurando preguntas a la figura. Sin embargo, no obtuve respuesta. A lo lejos, escuché una voz gruesa y no humana que dijo: «Felicidades, eres la elegida. No te preocupes, no sentirás dolor». Luego, me desmayé de nuevo. Cuando me desperté, estaba en el suelo y mi cuerpo estaba con clavos clavados en él. Intenté moverme, pero me sentía impotente. Al final, mi hermana llegó a casa y me encontró en ese estado, llamando a la policía. Nadie pudo descubrir lo que me había sucedido. Me encontraba en un viaje en tren nocturno, rumbo a una pequeña ciudad en las montañas para visitar a un viejo amigo. El tren partió de la estación en una noche oscura y tranquila. Me acomodé en mi asiento, rodeado de otros pasajeros que buscaban un descanso durante el trayecto. La atmósfera era relajada, con el suave traqueteo del tren y la luz tenue de las lámparas creando un ambiente acogedor. A medida que el tren avanzaba, me sumergí en un libro, disfrutando del murmullo de las conversaciones de los otros pasajeros. Pero poco a poco, comencé a notar algo extraño. Había un pitido de fondo y las conversaciones se volvieron más tenues, como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio. Al alzar la vista de mi libro, me di cuenta de que los demás pasajeros habían desaparecido. El vagón que antes estaba lleno de personas ahora estaba vacío, y el silencio era abrumador. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí mientras observaba el vacío a mi alrededor. Me levanté de mi asiento y salí al pasillo, llamando a los pasajeros que parecían haberse esfumado. Mis pasos resonaban en el suelo metálico mientras avanzaba hacia atrás y adelante en el vagón. La puerta del vagón de al lado estaba entreabierta, pero al asomarme, también estaba vacío. El tren continuaba su camino, y el exterior se veía envuelto en una oscuridad profunda. Me sentí atrapado en una pesadilla en la que era el único pasajero en un tren que avanzaba hacia la nada. Con cada vagón que exploraba, mi inquietud crecía. Comencé a cuestionar mi propia cordura mientras me enfrentaba a la realidad de que todos los demás pasajeros habían desaparecido sin dejar rastro. Las luces del vagón parpadearon y se apagaron brevemente, sumiendo el tren en la oscuridad completa. Cuando la luz regresó, la pesadilla alcanzó su punto máximo. En lugar de los demás pasajeros, figuras sombrías y sin rostro se movían lentamente por el pasillo. Estas figuras eran altas y delgadas, con contornos borrosos como si estuvieran compuestas de humo oscuro. Sus extremidades se alargaban de manera antinatural, y sus movimientos eran lentos y espasmódicos. Con el corazón en la garganta, retrocedí hacia mi asiento, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Las figuras avanzaban lentamente, acercándose cada vez más. Era como si el tren hubiera cruzado un umbral hacia un mundo oscuro y retorcido. A medida que las figuras sombrías se acercaban, mi miedo se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. No tenía idea de quiénes eran ni por qué habían desaparecido todos los demás pasajeros, pero sabía que debía encontrar una manera de escapar de este tren infernal. Corrí hacia el frente del tren, tropezando en la oscuridad y evitando las figuras que se movían en mi dirección. La puerta del vagón del conductor estaba cerrada con llave y sin nadie dentro, así que con desesperación, busqué cualquier cosa que pudiera ayudarme. Finalmente, encontré un extintor de incendios en el pasillo y lo tomé con decisión. Con un golpe, rompí la ventana de la cabina del conductor. Aunque no tenía experiencia con trenes, sabía lo suficiente como para saber que los frenos de emergencia deberían estar en algún lugar cerca del conductor. Desesperadamente, busqué en la cabina y finalmente encontré la palanca de freno de emergencia.
La tiré con todas mis fuerzas. El sonido de los frenos chirriando llenó el aire y el tren comenzó a desacelerar bruscamente. En un abrir y cerrar de ojos y ante la brusquedad del frenado, todo sonido e iluminación regresó a la normalidad. El maquinista salió de la cabina. Los pasajeros, que se habían asomado curiosos desde sus camarotes al escuchar el alboroto, estaban visiblemente preocupados y confundidos. El maquinista les habló con calma y tranquilidad, explicándoles que no había peligro y que todo estaba bajo control. A medida que los pasajeros escuchaban sus palabras y veían que todo volvía a la normalidad, comenzaron a relajarse. Sus rostros de preocupación se transformaron en alivio. El tren finalmente reanudó su camino, avanzando hacia su destino original. A pesar de las circunstancias inusuales, estaba ansioso por continuar mi viaje, pero una sensación de inquietud persistía en lo más profundo de mi ser. Los horrores que había experimentado habían dejado una marca indeleble en mi mente. Mientras miraba por la ventana y veía el paisaje oscuro y retorcido que se deslizaba frente a mí, no pude evitar sentir que lo desconocido aún acechaba en las sombras. Mi corazón latía con una sensación de paranoia, como si hubiera descubierto una puerta a un mundo que no debería haber visto. Aunque los pasajeros y el maquinista parecían haber vuelto a la normalidad, yo sabía que algo había cambiado en mí para siempre. Los terrores inimaginables que había enfrentado en ese tren nocturno habían dejado cicatrices en mi alma, y la sensación de que lo desconocido seguía al acecho nunca me abandonaría. El destino del tren se desvanecía en la distancia, pero las sombras de mi experiencia continuaban persiguiéndome. Sabía que, a pesar de haber escapado físicamente de esa pesadilla en movimiento, nunca podría escapar completamente de los oscuros recuerdos que había adquirido en esa noche interminable. Todo ocurrió cuando me enviaron a Venezuela en una misión de rescate de cuerpos. Resulta que un ferry de río llamado Macure, que transportaba autos y mercancía, se volcó y posteriormente se hundió cerca de la desembocadura del río. Nos enviaron allá porque los buceadores locales se negaron a hacerlo. Eso me pareció extraño. Al llegar, nos dirigieron directamente al muelle, donde una lancha nos recogió y nos llevó al lugar del hundimiento. Pero noté la cara preocupada de nuestro conductor, que se llamaba Fernando. Le pregunté qué le pasaba, y él me respondió, es que, señor, hay algo en esas aguas, una criatura que hunde los barcos que pasan por su territorio. Yo le dije que esos solo eran mitos. Yo ya había escuchado sobre la hidra del Orinoco, que era una historia indígena sobre una bestia que mata personas y hunde barcos. Yo soy una persona de ciencia, así que no le di importancia a lo que me dijo. Al llegar, mi grupo y yo nos equipamos y nos sumergimos. El lugar era fangoso y el agua turbia, lo que no nos permitía ver bien, pero luego de un rato lo vi. Era el ferry. Era grande y tenía el nombre Macure en un lado. Rápidamente nos acercamos y entramos en el barco, pero después de estar horas en su interior, no encontramos nada. No es que no hubiera nada, sino que no había cuerpos. Me sorprendí, esto era extraño. Los cuerpos no desaparecen de esa manera. Mientras pensaba en lo que había pasado, noté que alguien de mi grupo se dirigía a un gran agujero en la tierra. Me acerqué y lo moví una y otra vez, pero, a pesar de mi insistencia, no respondía. Además, sus ojos estaban en blanco. Me asusté y pensé que podría estar sufriendo una embolia por sumergirse tan rápidamente. Intenté moverlo, pero estaba asustado. No sé cómo sucedió, pero vi que se zambulló en el agujero. Era grande, de unos 4 metros de circunferencia. Yo lo seguí, preocupado. Este hombre podía estar muriendo y yo no estaba haciendo nada. Le agarré el brazo e intenté sacarlo, pero Dios, se sentía como si pesara miles de toneladas. Él no era alguien gordo, más bien estaba un poco por debajo de su peso ideal. Yo había levantado a personas el doble de pesadas que él, quizás el triple, pero no pesaban tanto como él.
Intenté pedir ayuda, pero era inútil, nadie me vería ahí abajo. Pensé, maldita sí. Pero en ese momento tocamos el fondo. Era oscuro, y el único rayo de luz provenía del agujero. Teníamos que salir de ahí. Intenté de todo para despertar a mi compañero, lo mordí, lo pellizqué e incluso le di una patada en los bajos, pero nada lo despertaba. Estaba asustado pero también intrigado, esto no era normal, algo andaba mal. En un momento, vi dentro de la cueva frente a nosotros, y ahí fue cuando lo vi. A pesar de la oscuridad, lo vi claramente. Esto es lo más difícil de contar, y sé que muchos pensarán que estoy loco, pero ahí estaba, una criatura gigantesca, como del tamaño de un carguero. Dios, ¿cómo cabía esa cosa en la cueva? Tenía un cuerpo parecido al de un guepardo, pero sin pelo, solo tenía piel, una piel verde y pegajosa. Su piel era como la de las ranas, y cuando levanté la cabeza, vi su cabeza, o mejor dicho, sus cabezas, tenía 7 cabezas en fila, con cuellos largos y gruesos como grandes robles, también del mismo color y textura que la parte inferior. Sus cabezas eran parecidas a las de las serpientes. Dios, sus ojos eran amarillos, iguales a los de una serpiente. Me alarmé, agarré a mi compañero del brazo y lo arrastré hacia la salida del agujero. Pensé, ¿qué diablos es esa cosa? Él reaccionó como si despertara de un sueño, y salimos rápidamente. Al llegar a la superficie, nos subimos rápidamente a la lancha. El conductor arrancó y nos fuimos. Al tocar tierra, informamos a nuestros superiores sobre la falta de cuerpos. Ellos sugirieron que las corrientes se los habían llevado o algo así. Traté de contarles lo que vi, pero mi compañero me detuvo. No sé por qué, pero en su cara noté preocupación y desesperación. Entonces me quedé callado. Al regresar a nuestro país, todo volvió a la normalidad, excepto por los sueños recurrentes en los que me veía flotando en ese agujero mientras esa cosa me observaba. Cada vez que despertaba, estaba empapado en un sudor frío. Era extraño. Fui al médico varias veces, aunque no pudieron darme un diagnóstico concreto. Pero esa no es la razón por la que les cuento esto. Ojalá esta historia terminara aquí, pero no. Resulta que mi compañero fue encontrado ahorcado en su casa por su novia. Dejó una nota para mí que decía, amigo, estoy escribiendo esto para contarte lo que vi en ese maldito ferry. Vi a una persona zambullirse en el agujero y me acerqué, pero de repente, todo se volvió oscuro. Vi a esa cosa de la cueva, y me habló al parecer telepáticamente. Me dijo que él era un ser odiado por Dios, que cuando Noé construyó el arca, le negaron el paso, lo que hizo que el diluvio lo arrasara, pero él no murió, se adaptó. Me dijo que él era el encargado de traer el apocalipsis al mundo, y yo estaba asustado. Esa cosa continuó hablando, su voz era de una mujer, cálida y tranquila, pero yo estaba asustado. Le pregunté qué tenía yo que ver en todo esto, y esa cosa me respondió, tú serás el único que sabrá sobre mí. El apocalipsis está cerca, muy pronto el mundo se sumirá en tinieblas. Los puros y queridos de Dios irán al reino de los cielos, y los pecadores serán comidos por mí y mis hijos. Ahí lo vi, amigo, a su lado, lo vi, carajo, eran miles de huevos, blancos, y uno de ellos se movía. En ese momento me desperté, y el resto ya lo sabes. Sé que tú también has tenido el sueño con ese ojo, yo también los he tenido, ayer tuve un sueño diferente. Estaba de nuevo en esa maldita cueva, y vi a miles de seres iguales a esa cosa saliendo del agujero. Luego me desperté, y desde entonces, no he podido dormir, pero no me siento cansado ni agotado. He ido al médico varias veces, pero ellos no saben qué me pasa. Pero sé que es esa maldita cosa que vimos la que me hizo esto. Ella quiere que vea sus planes hacerse realidad con mis propios ojos, pero yo no soy tan fuerte, por eso tomé esta decisión. Por favor, cuídate y, por Dios, aléjate de las costas. Esas cosas están ahí, lo sé, no sé cómo, pero lo sé. Adiós, amigo, y que Dios tenga misericordia de tu alma.
Después de leer eso, quedé en shock. Pensé que era todo mentira, a pesar de que yo también vi a ese maldito ser. Pero ayer tuvimos un caso en el que un barco de carga se hundió. Los supervivientes nos contaron que una sombra gigante apareció en el agua y volcó el barco en un instante, luego desapareció en el horizonte. Los demás lo tacharon de locura, pero yo me quedé quieto en shock. Que Dios nos cuide, el fin puede estar cerca.